video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos a la Escuela Superior de Totonilco de Tula. Mi nombre es María Cristina Ferendino Carreón, soy psicóloga clínica y en esta ocasión voy a presentar para ustedes el tema trastorno por estrés postraumático, características e intervención. El objetivo de este curso es identificar las características del trastorno por estrés postraumático y las alternativas para su intervención. El temario está compuesto por 3 temas: la definición del trastorno por estrés postraumático, los elementos que integran la evaluación conductual y la intervención terapéutica. Para iniciar necesitamos identificar el concepto de estrés. Cuando hablamos de estrés, hablamos de un conjunto de respuestas de un sujeto que incluyen respuestas fisiológicas, respuestas conductuales, respuestas psicológicas, que son interpretadas por el sujeto para dar respuesta a una situación que el individuo considera amenazante y por lo tanto genera esos cambios para evitar o reducir la posibilidad de daño físico y o psicológico. Para evaluarlo, es necesario que nosotros identifiquemos estos 6 elementos. El primero se refiere a novedad, el segundo a predictibilidad, al tercero a eventos inciertos, el cuarto a factores temporales, al quinto a la ambigüedad y al sexto a la programación de eventos estresantes en relación al ciclo de vida. Estos 6 elementos nos hablan de que cuando hablamos de estrés es necesario identificar qué tan nueva es para el sujeto la situación estresante. Pero además, ¿qué elementos implican que el sujeto es incierto en cuanto a lo que va a suceder y cómo por la confusión de los elementos que presenta puede haber ambigüedad? Obviamente es importante no dejar fuera la etapa del ciclo de vida en el que el sujeto se encuentra. Es decir, una persona va a vivir una situación de estrés de forma diferente si tiene 22 años, pero además tiene una vida llena de estabilidad, de satisfactores, a una persona que ha perdido, por ejemplo, su capacidad motora en eventos previos. El trastorno por estrés postraumático implica 4 síntomas básicos. Uno es haber experimentado o sido testigo de un evento altamente estresante o crítico. Dentro de los eventos estresantes o críticos hablamos de eventos naturales como sismos o eventos, por ejemplo, provocados por el hombre, como puede ser una guerra, como puede ser un asalto o un asesinato. Tenemos una gran variedad de eventos que pueden resultarle estresantes al individuo. Segundo es experimentar los síntomas del evento. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto ya no está en el evento, pero sigue sintiendo una serie de sensaciones, de emociones y repitiendo un patrón conductual en relación a lo que ha experimentado. La siguiente es esforzarse por evitar las situaciones, lugares, personas que le recuerden esa situación. Ejemplo es, yo viví un asalto en la calle Juárez y a partir de ese momento yo evito pasar por la calle Juárez aunque implique un recorrido mayor. Y finalmente tenemos síntomas como irritabilidad, problemas de concentración y trastornos del sueño, producto precisamente del elemento 2, reexperimentar los síntomas del evento. Es importante además poder distinguir entre las características del trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. En el primero estamos hablando de una situación que hay una manifestación de estrés, pero durante y alrededor de la situación crítica. Mientras que el trastorno por estrés postraumático va a incluir una respuesta posterior
a la situación crítica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darnos cuenta que hay una serie de elementos en las que el elemento central se refiere a qué sucede en las primeras semanas, durante o en las primeras semanas. Acá hablamos de un evento crítico que sí, efectivamente ha vivido el sujeto, pero sus síntomas son posteriores a este. Los elementos para generar una evaluación del trastorno por estrés postraumático incluyen tres grandes rubros. El primero se refiere a la entrevista semiestructurada, el segundo a instrumentos de evaluación y el tercero al análisis funcional del comportamiento. Dentro de la entrevista semiestructurada, nosotros tenemos que hacer un análisis de las condiciones en las que se presenta el paciente. Apariencia, conducta, criterios diagnósticos, si los comparte o no, si hay intentos de solución, cuál es su historia médica, cuál es su historia psicológica, cómo se siente ante la expectativa del tratamiento. En segundo lugar, vemos los instrumentos de evaluación que implican una serie de inventarios y registros de autoobservación. Para aplicar estos elementos es importante tres cosas. Número uno, que el sujeto sea capaz de identificar la forma de responder o llenar estos inventarios o estas formas de autorregistro. Dos, verificar que el sujeto haya respondido en su totalidad ese instrumento. Y número tres, utilizar inventarios que hayan sido traducidos de forma clara, de forma específica y precisa a nuestro idioma. En tercer lugar tenemos el análisis funcional del comportamiento. Aquí vamos a tener tres elementos. Cómo el sujeto se correlaciona con las condiciones ambientales, qué tanta similitud, qué tanto emparejamiento hay entre las conductas del sujeto y los criterios diagnósticos. Y número tres, cuáles son las estrategias de resolución que el sujeto ha utilizado en momentos previos y que está utilizando en este momento. La intervención terapéutica está dirigida a mejorar el funcionamiento general y su calidad de vida. La calidad de vida del sujeto se ve disminuida por la reexperimentación, por la evasión que hace de situaciones, personas, lugares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar cuatro respuestas básicas. Número uno, la disminución de la activación fisiológica, es decir, vamos a ayudar al sujeto a que disminuya su sudoración, sus palpitaciones, su sensación de fatiga al enfrentarse a una situación. Número dos, la modificación de su respuesta cognitiva, es decir, cuáles son las respuestas que aparecen de forma automática ante la presencia de un estímulo. Número 3, la desensibilización frente a los desencadenantes. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes? En el caso, por ejemplo, de un sismo, una persona puede tener una relación adversa, por ejemplo, con un ascensor en el que la persona se quedó atrapada durante el sismo. El ascensor mismo no es un elemento crítico, pero es interpretado de esta forma. Y finalmente, el mejoramiento de sus estrategias de afrontamiento. Los elementos que vamos a utilizar en la intervención terapéutica son 6. Número 1, la psicoeducación. La psicoeducación se refiere a que el sujeto conozca qué sucede, por qué se dan los síntomas que él tiene, y está directamente relacionada esta psicoeducación con prever la ocurrencia de recaídas. Nosotros le vamos a aclarar cuál es la posibilidad de que el sujeto vuelva a tener estas sensaciones de reexperimentación, precisamente para que esté atento a ellas. Técnicas de exposición, es decir, cuál va a ser nuestra estrategia para que el sujeto pueda enfrentarse, en el caso del ascensor, paulatinamente a él y que pueda, volvemos aquí, ahora lo vamos a exponer para que el sujeto pueda paulatinamente ir disminuyendo
su respuesta al estrés. Las instrucciones le van a permitir al sujeto mantenerse en control de las situaciones a través de una serie de técnicas cognitivas que le van a permitir manejar la situación. En términos generales, de esto hablamos cuando manejamos el trastorno por estrés postraumático. Esta es una modificación conductual que pretendemos hacer a través del paradigma cognitivo-conductual. Muchas gracias por su atención.